Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al ex vicepresidente del Ecuador, el economista Otto Sonnenhorstner. Vamos a hablar con él sobre un tema del momento, no solamente en el país, a nivel del mundo. 2.6 billones de dólares se pierden en la corrupción en el mundo año tras año. Y el Ecuador no está exento de este lacerante mal. Hace pocos días, bienvenido a nuestro programa, hace muy pocos días se dio en el Ecuador una situación un tanto extraña. Alguien con 2 sentencias, que fue vicepresidente de la República, recibió el beneficio de un habeas corpus y en estos momentos es absolutamente libre. ¿Cuál es la reacción de quien también fue vicepresidente de la República? No, y el antecedente es que hace pocas semanas también se dio la impunidad en el caso de la violencia inusitada que vivió el Ecuador en octubre del 2019. Lo que está ocurriendo, Fernando, es que la agenda de impunidad del socialismo del siglo XXI en el Ecuador se está cumpliendo a una velocidad acelerada y con mucho éxito, lamentablemente por el país. Alguien me preguntaba quién pierde con esto. En esto no pierden los políticos, en esto pierde el Ecuador, un país que de forma inesperada había logrado por su propio esfuerzo combatir una impunidad que se venía arrastrando por años y lograr al menos un par de sentencias entre tantos casos que se sospechaba de corrupción, sin meter las manos en la justicia, porque nadie le pide al gobierno que meta las manos en la justicia, lo único que se le pide es que no meta la pata y haga su trabajo cuando le corresponde, nada más. El flagelo de la corrupción hace que los pobres y los débiles sean más débiles y más pobres. Los vulnerables no pueden alcanzar lo que requieren, como son servicios básicos, porque ese dinero es tomado por pocas manos, de personas que se burlan y que se ríen y que roban en vitrina, que eso es lo peor, lo que ocurre en el Ecuador, pero en este Ecuador de la impunidad. Mi querido Fernando, no solo lo que usted dice es cierto, sino que adicionalmente le quieren engañar a la sociedad haciendo creer que haber cometido esos actos y no haber delatado a los socios es un acto heroico. Sí, eso es un acto heroico en la ley de Omerta de Sicilia, de Omertá, pero en un Estado de derecho, en un Estado constitucional, en una sociedad con independencia de poderes, democrática, libre, eso es una vergüenza. Y que logren la impunidad, lo único que consiguen es que los ciudadanos que aún seguimos creyendo que hay futuro, vayamos perdiendo un poco la esperanza. Y eso es lo que no podemos permitir, porque ese es su objetivo final. Al final del día, ¿qué buscan? Que esta sea la cloaca de la que todos los buenos huyen, para quedarse los malos ahí, en ese lodazal, para que nada cambie, para seguir haciendo impunes lo que les gusta hacer. Buscan el poder, Fernando, diciéndote a ti, a mí, a los que nos ven, que están tratando de mejorar tu vida. Y cuando llegan, lo único que hacen es resolver sus problemas personales, económicos o judiciales. De los problemas de la gente a los que están llamados a servir, de esos absolutamente nada, Fernando, y eso es lo más doloroso. Durante el gobierno del presidente Lenín Moreno, en el que usted fue vicepresidente, entraron a la cárcel algunos de los corruptos. Ahora, en cambio, estamos viendo que salen de la cárcel y la gente de pronto se confunde. Los jóvenes dicen, ¿pero qué pasa? Cometen delitos, la prensa nos ha informado con detalle, sin embargo les dan la libertad. ¿Hacia dónde vamos? Evidencias no faltan, Fernando. Si yo algo he aprendido en este paso por la vida pública y en tantos años que tuve la suerte de hacer comunicación al igual que usted, es que uno no debe de acusar a nadie de nada que uno no pueda probar. Como así tampoco uno debe meter las manos al fuego por nadie. Esa es la verdad, porque desgraciadamente uno en lo público se lleva decepciones que pueden ser a veces dolorosas, pero que tienen que quedar en eso. La amistad no puede estar encima de la ley. Pues. Ser coideario no debe de convertirte en cómplice. Si tú eres coideario de alguien y esa persona comete un delito, es problema de esa persona y tiene que responder ante la justicia. ¿Qué pasó durante una década en el Ecuador? Que a la corrupción, en el mejor de los casos, la metían bajo la alfombra. Y en el peor de los casos hasta llegaban a homenajearla. Hoy nos piden que llamemos héroes a delincuentes. Y ese no es el país que yo quiero para mis hijos. En el país
que todos soñamos para nuestros hijos. Los delincuentes pagan sus penas, no se los homenajea, cumplen sus penas. Y eso no es ser perseguidor, ni mucho menos. De eso no se trata. No se trata de perseguir injustamente a nadie. Se trata de que cuando las personas cometen delitos, y estos son debidamente comprobados y a su vez la justicia de forma correcta los sentencia, la cumplan hasta el final. Y el día que salgan, después de cumplirla, Fernando, tienen todo el derecho a transitar en paz por el país después de haber pagado sus cuentas por la justicia. Y de mi parte, jamás, ni rencor, ni persecución, ni mucho menos. Yo lo único que quiero es que no exista impunidad. Es lo único que yo deseo para poder seguir creyendo que el país que soñamos se puede construir. Porque si no, Fernando, estamos arando en el mar. Y quienes nos hemos esforzado por tantos años, usted hablaba del gobierno del presidente Moreno. El presidente Moreno sorprendió al mundo y al Ecuador principalmente, cuando decidió definir que una cosa era lealtad y otra cosa era complicidad. Y eso nunca le gustó a la organización que se terminó convirtiendo en cómplice de crímenes de delito organizado, de delincuencia organizada, perdón. Y siempre lo cuestionaron por eso. Dijeron que eso era ser desleal. Yo no era parte de ese gobierno en ese momento. Me sumé. No era coideario del presidente Moreno. Me sumé porque reconocí la verdadera intención de no solo luchar contra la impunidad, sino recuperar la democracia, la institucionalidad y las libertades. Logros importantísimos que el Ecuador consiguió en ese periodo y que hoy los estamos perdiendo ante la presión y la desestabilización a la cual estos grupos someten al gobierno. Además, a nivel internacional y especialmente en los Estados Unidos, el Departamento de Estado identificó con claridad la acción del gobierno ecuatoriano. No meter las manos en la justicia, pero aceptar que si hay temas investigados, estos que originaron precisamente la prisión y las sentencias, vinieron desde fuera, desde Estados Unidos y desde Brasil. Pero hagamos un poco de memoria. Es que esta gente suele abusar de nuestra corta memoria y de nuestro buen corazón. Por todo el mundo, detenidas las autoridades investigadas por el caso Odebrecht, que fue el detonante de todo esto. Y en el Ecuador, bien, gracias. En el Ecuador, bien, gracias. O sea, aquí Odebrecht había contratado miles de millones de dólares, pero solo en el Ecuador había sido honesta. Ni con las evidencias que fueron públicas, que fueron entregadas por las autoridades judiciales norteamericanas a los entonces fiscales del Ecuador, ni con eso pasó nada. Tuvo que cambiar de gobierno y de fiscal para que alguien haga algo. Entonces, ¿qué querían ellos? Quieren normalizar la corrupción para después decir que son perseguidos. Ahora, yo le hago una reflexión muy breve, Fernando. Cuando uno dice que es perseguido, tiene que decir quién lo persigue, pues. Ellos decían que era el señor Moreno, la exministra de gobierno Romo, que los perseguían. Los dos señores, ¿qué tienen que ver hoy con el Ecuador? Hace casi un año que ya no están aquí. ¿Y por qué entonces no han podido, en derecho, defender sus argumentos y han tenido que recurrir a triquiñuelas desde el poder que lo buscan solo con ese objetivo para lograr la impunidad? ¿Quién los persigue? Yo nunca, y le digo, de mi parte jamás he hablado con un juez, con un fiscal, no me interesa, no me compete. Peor para hablar de temas que están fuera de las competencias de la función que yo representaba. Pero tampoco uno puede hacer caso omiso a las responsabilidades que tiene, como en este caso que usted menciona, de que los representantes del Ejecutivo que estaban en la audiencia de habeas corpus del ingeniero Glass, por lo menos digan esta boca es mía y lo que están queriendo hacer es una ilegalidad. Es que no es la primera vez, es el séptimo intento del señor de hacer lo mismo. Lo que ocurría es que antes iba el representante del Ministerio de Gobierno, iba el representante de la policía, el representante de la administración de las cárceles del Ecuador, y en la audiencia defendía el Estado de Derecho, pues, y la legalidad de las cosas. Pero ahora, ¿sabe qué hicieron? Nada. Cerraron la boca durante todo el proceso. En un sistema presidencialista en el que efectivamente hay que respetar los poderes del Estado, el presidente de la República, a la postre, con sus autoridades, como la propia Procuraduría General del Estado, debe buscar proteger los bienes del Estado, y los bienes del Estado son los recursos que se robaron. Hasta el momento no se ha podido recuperar prácticamente nada. Por eso insistimos en que debe venir una Comisión Internacional de las Naciones Unidas para que pueda con eficacia
hacer algo a favor del país. De lo contrario, lo que hacemos es experimentar estos actos de impunidad. Salió uno y ahora se dice que están planteando la revisión de otro procesado y a lo mejor pronto también estará en la calle. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Los corruptos del socialismo del siglo XXI se refugian en la llamada guerra judicial y ahora también, en contra de los medios de comunicación, hablan del populismo judicial. Creen que con eso ellos van a lograr el estatus, de ser perseguidos políticos cuando todas las pruebas determinan que han sido culpables. Quiero reiterar sus expresiones hace un momento. Cuando uno califica a estos personajes, lo hace porque ya hay sentencias de jueces que a través de los procesos han determinado que han cometido esos delitos. Y por eso se aferran al poder, por eso se perpetúan en él. Utilizan todo el aparato del Estado para amedrentar a cualquier destello de luz, de claridad, de libertad, cualquier acusación. ¿Usted se acuerda cómo se perseguía aquí a periodistas? Aquí hay un ciudadano, perdóneme, que lo metieron preso casi 1 año por llevar un monigote en una protesta, diciendo que era un terrorista. Entonces, todo eso hacían. Cuando pierden el poder, se escudan en el discurso de la persecución. Yo no niego que el sistema judicial se puede equivocar, puede cometer errores, pero nadie les niega a ellos el derecho a defenderse de esos errores en todas las instancias que las leyes les facultan. Cuando tú tienes transferencias, testimonios, evidencias de que en el Ecuador han asaltado al Estado, lo mínimo que puedes esperar es que la justicia haga lo que tiene que hacer, lo que no ocurría. Empezó a ocurrir y pasaron al discurso de lo que ellos llaman el lawfare, la utilización del aparato judicial con fines políticos. Yo no creo en eso, ni vi que se practique mientras fue autoridad. Yo lo que creo es en que el Poder Judicial debe tener la capacidad y la fortaleza suficiente para poder actuar con independencia y tomar decisiones que pueden ser políticamente difíciles, porque no es fácil sentenciar a alguien que tenga inclusive algo de aceptación política, porque eso puede generar inestabilidad e incertidumbre. De hecho, las protestas de octubre del 2019 que se dieron en el Ecuador, que luego se replicaron por mucho más tiempo y mayor gravedad en Chile y en Colombia, porque esto fue un tema articulado regional, Fernando, que en Ecuador se logró detener a tiempo, fueron en gran parte motivadas por el hecho de que esa semana se daba la sentencia de uno de los casos más importantes de corrupción del Ecuador, que es el caso Sobornos. Entonces, todo está interrelacionado. Ellos, insisto, se aferran al poder. Ellos no pueden hacer lo que yo hice, salir y desprenderme del poder, teniendo opciones, posibilidades de control. Ellos no pueden.
porque no tienen la conciencia tranquila para andar en paz como yo en mi país, ¿verdad? Se aferran, no lo dejan, se perpetúan, cambian la constitución para reelegirse, cambian las leyes para someter a los medios de comunicación. Tienen un libreto que lo repiten en toda la región, que nos termina llevando a una situación de la cual después es muy difícil salir y que en el Ecuador se logró con mucho esfuerzo de los ecuatorianos una transición hacia la democracia que por desgracia parece ser que también está siendo derrotada en este momento por las presiones políticas y las amenazas de desestabilización de este grupo que se dedica, insisto, al negocio de la impunidad. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, él va a ser extraditado a los Estados Unidos. Pidió a Estados Unidos, ya aceptaron los jueces en ese país. O sea, que sí opera la justicia cuando hay que hacer pagar por las culpas por más encumbrados presidentes que sean. Este señor se quedó 8 años rompiendo también la constitución de ese país y era un hombre catalogado como de derecha. Nosotros no estamos acá con la animosidad para ir en contra de los de la izquierda, no, es en contra de los delincuentes. De tal forma que si en el Ecuador se hace justicia, lo que buscaríamos es que entren a la cárcel, no que sigan saliendo de la cárcel. Si le estoy diciendo, Fernando, que mismos miembros del gobierno del cual yo fui parte, hoy enfrentan la justicia, porque cometieron probablemente errores, si así la justicia se los demuestra. Yo nunca, usted me escuchó opinar en el caso de Las Torres, que involucra al señor Celi. Bueno, él no fue miembro del gobierno, pero era sí, el contralor claro, pero de esa es época. en esa etapa. Entonces, y está relacionado con funcionarios que sí eran del gobierno. ¿Usted escuchó al gobierno? Un funcionario que se suicidó en la cárcel, además, que era del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y quien dirigía el Petroecuador, y muchos de ellos personas que uno llegó a conocer, de las que uno no sospechaba nada, pero eso no significa que uno empiece a hacer defensas públicas y a acusar de persecución el trabajo de la justicia cuando está hecho de forma sustentada, ¿verdad? Puede haber persecución, sin duda, yo no niego, pueden haber errores, sin duda, pero cuando los hechos están ahí, uno no tiene nada más que hacer que permitir que la persona que está siendo acusada tenga todas las facultades que la ley le otorga para defenderse y las autoridades judiciales que lo acusan tengan toda la independencia y la solvencia para poder hacer su trabajo independientemente de coidearios de quién son o qué ideología profesan. La justicia no debe de tener ideología, simplemente tiene que poder actuar en libertad, nada más. Con voluntad política se pueden recuperar los recursos. En el Ecuador, reitero, no se ha recuperado prácticamente nada. Ahora un tribunal de ejecución ha resuelto embargar bienes del señor Glass y de otros miembros de este grupo del caso Sobornos. Ojalá que se pueda recuperar algo. En el gobierno del presidente Lenín Moreno se habló de que se podía contratar a una empresa para que haga recuperación. ¿Qué sucedió? ¿Qué se logró con aquello? No, se hablaron de cifras en algún momento, de la posibilidad de recuperar alrededor de $20 millones, creo que en Panamá. Sí se recuperó de una empresa de telecomunicaciones que había sido utilizada para bypassear recursos de una contratista china, relacionada con el tío del señor Glass, que también salió de la cárcel y murió, me parece, a las 2 semanas. Sí se recuperó ese dinero, como también están siendo ¿Cuál embargados. dinero? El que decían que estaba en una cuenta de alguien que no sabía que ese dinero le había caído del cielo. Correcto, $14 millones. Si ¿Eso se recuperó? Entiendo que sí. Para no seguir cometiendo imprecisiones de que no se ha recuperado. Eso se recuperó, pero insisto en que eso era competencia de la justicia recuperarlo. Lo que tiene que hacer un gobierno es primero garantizar la transparencia, es decir, entregar todo lo que le pidan en materia de información relacionada con estos casos, y segundo, permitir que la justicia pueda actuar, es decir, no meter las manos en la justicia para defender cualquier cosa. Pero sí, eso se recuperó y efectivamente hubieron intenciones, creo yo, porque no sé si se concretaron, no lo recuerdo, de contratar empresas que busquen activos en el Ecuador. El costo de la corrupción, usted lo describió muy bien al inicio de la entrevista, es altísimo para el Ecuador, pero cada vez es más difícil poder detectar dónde están esos dineros y por eso la obligación más bien de evitar que ocurra con políticas de gobierno abierto, de transparencia, como las que tomé yo en la pandemia, compras públicas abiertas en emergencia. Sí, ver esa corrupción durante la pandemia nos dolió a todos y le afectó mucho al gobierno. El gobierno podría no haber hecho eso y quizás no estaríamos hablando de eso aquí. Pero en cambio la diferencia es que las personas que cometieron esos actos están respondiendo ante la ley. A un costo político del gobierno sí, pero a un logro importante, a un fortalecimiento fundamental de la lucha contra la corrupción.
Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos para el colofón de este diálogo con el ex vicepresidente de la República del Ecuador, Otto Sonnecorte. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Él es Carlos. Durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8, recogiendo y dejando pasajeros. Y nunca ha visto la ciudad tan linda, con mejores accesos, calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo. Cada obra, cada proyecto lo hacemos por ti, para mejorar tu vida, cambiando a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEG está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEG digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEG 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@uteg.edu.es. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Los ciudadanos ecuatorianos quieren que se resuelvan sus problemas, especialmente los económicos. La falta de trabajo es lacerante en el país. Sabemos que 7 de cada 10 no tienen una ocupación y por lo tanto no reciben un sueldo adecuado. Es sobre eso que hay que trabajar. Y la pregunta es, ¿se podrá recuperar la economía en el presente año? El principal tema que a mí me preocupa y yo lamento es que estos días, Fernando, deberían de ser días de plena reactivación, de plena recuperación. Deberíamos de reconocernos como sociedad, particularmente aquí en Guayaquil, desde donde estamos grabando, que acabamos de pasar una de las peores crisis de nuestra historia y lo hicimos con la solvencia suficiente como para haber vuelto a la normalidad a partir de mayo del año 2020, mucho antes que todos los demás, y haber evitado que una crisis de esa magnitud se repita hasta el día de hoy en todo el país. Entonces, creo que los ecuatorianos tenemos méritos suficientes, y en la región también, como para reconocer la oportunidad de la reactivación mundial, fruto de haber superado, por lo menos en gran parte, esta pandemia brutal. Y deberíamos de estar en ese ambiente, en ese entorno, los líderes del país, políticos, sociales, empresariales, conectados, unidos por el hecho de haber sufrido juntos momentos tan difíciles y haberlos superado arrimando el hombro, tratando de que este evento, este momento de reactivación, sea el camino hacia la prosperidad que tantos años hemos estado esperando todos. Y no los veo concentrados en eso, y eso es lo que me preocupa. Veo a estos líderes, sobre todo a los políticos, dedicados a agendas personales de impunidad, y eso es lamentable. Por eso creo que somos los ciudadanos, Fernando, los llamados a golpear la mesa y decir, basta de impunidad, y trabajemos ahora sí en pro del país. Es el momento, Fernando. Están las cartas sobre la mesa y cómo hacerlo. Falta la voluntad y el liderazgo para sumar esas voluntades en un solo objetivo. Da la impresión de que es necesario fomentar esta cultura de la recuperación en los ámbitos como la moral, la ética, porque tenemos que recuperar al país, y dentro de ello viene su reflexión a los dirigentes políticos que pensemos que este es un país con potencialidades, pero que nada bueno estamos haciendo precisamente para conseguir la prosperidad para las generaciones presentes y las que vienen detrás. Creo que también es injusto reconocer que los ecuatorianos hemos no solo superado y logrado superar gravísimas crisis en nuestra historia, sino que también hemos logrado dar pasos positivos hacia el frente en algunos momentos. Uno de ellos fue en su momento la dolarización. Otras grandes decisiones importantes fueron las que logramos que parecían imposibles, Fernando, en materia de recuperación de democracia y libertades, que cuando no las tenemos las añoramos
y cuando las recuperamos no las valoramos tan rápidamente. Y creo que ahí, más un fuerte trabajo en valores y principios, que cada ecuatoriano sepa que la honestidad siempre será el mejor negocio, en lo público y en lo privado, que a veces la deshonestidad parece un atajo, pero es un atajo que te terminará estrellando contra una pared. La honestidad puede ser un camino más largo hacia tus objetivos, pero es el camino seguro y el único que vale la pena, Fernando. Ya habrá momento para dialogar sobre su futuro político. Es indudable que usted tiene aspiraciones y estas son legítimas, llegar, por ejemplo, a la presidencia de la República. Pero por ahora quiero detenerme en los acontecimientos de coyuntura. Hablan de una consulta popular, como que se aleja aquello de la muerte cruzada. ¿En qué va a cambiar el país actual con una consulta popular? Solo una aclaración, mis aspiraciones nunca son personales. Si yo estoy en lo público, no es por mí, no es un deseo, créame, porque quien ha estado donde yo estuve sabe que estar ahí es más un sacrificio que un gusto. Pero poder estar aquí después de eso, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, vale oro. Y apreciamos absolutamente. Y poder contribuir al país también vale la pena. Solo eso quiero decir, yo estaré donde me toque, nada más. La consulta popular, que era la alternativa del gobierno ante la pérdida de espacios de maniobra en el legislativo, sobre todo por reacciones que ha tenido el presidente durante y luego de votaciones que ha perdido el gobierno, parecía un camino, Fernando. Pero después de lo ocurrido esta semana, yo creo que el poco capital político que le quedaba al gobierno fue entregado nada más. Y me parece que la consulta popular, salvo que sean cosas muy elementales, exageradamente populares, pero que no servirán necesariamente para los cambios que se necesitan, puede ser contraproducente para el gobierno. Es mi opinión personal, la dinámica de la política es lo que es, las cosas pueden cambiar, pero para que las cosas cambien se necesita que el gobierno también haga las cosas diferentes. No pueden seguir transitando el camino que los ha llevado al atajo, perdón, al callejón sin salida en el que se han metido y esperar encima ganar una consulta popular. Ellos tienen que dar un golpe de timón y demostrar que están dispuestos a mejorar la gestión gubernamental en los temas que a la ciudadanía les importa, que eso es la parte más difícil, pero posiblemente la más importante, y la gestión política en materia de poder llevar la fiesta en paz con los demás representantes de la ciudadanía en la Asamblea Nacional, porque si no, es por gusto. Y si ya están en ese callejón, la única salida que tienen, que a mí en lo personal no me agrada, porque es una salida complicada, llena de incertidumbre, es la muerte cruzada. Es una salida constitucional, pero es una salida complicada. Usted fue vicepresidente de la República, tiene experiencia dentro de un gobierno. ¿Cree usted que en el corto tiempo se van a vivir momentos de desestabilización en el país, como se escuchan voces en diferentes sectores? Bueno, lo viví mientras fui vicepresidente y eso es un tema permanente y ya queda en manos de quien está en el ejercicio del poder demostrar cuál es su capacidad de control de esas situaciones. Pero ese siempre es un riesgo en nuestro país. Lamentablemente así es, porque esa desestabilización también tiene que ver con la corrupción. Es generar un problema para vender una solución. Es generar presión para pedir impunidad. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que administrarse adecuadamente con un buen equipo de trabajo, con un buen liderazgo, pero sobre todo con una hoja de ruta definida. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Verdad? Creo, insisto, que el gobierno perdió mucho esta semana y que difícilmente podrá recuperar ese espacio que era posiblemente su base política. Los que votaron por él en defensa de la democracia, de la libertad y en la lucha frontal contra la corrupción, tratando de evitar la impunidad. Y esas personas hoy se sienten defraudadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto tenerlo acá. Fernando, un gusto estar aquí. Gracias a usted. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.